una colaboración como atenuante y descartadas las restantes que estaban ya esgrimidas en los escritos. ¿Ya? Sí. Adelante. Gracias, magistrado. Bueno, queda señalar, en definitiva, que tal como fue reconocida la acusación, se reconoció la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal de don Felipe Andrés Rojas Lobos, su extracto de filiación y antecedentes. Voy a hacer una lectura resumida del mismo. Aparece su nombre, Felipe Andrés Rojas Lobos, RUN 18. No registra antecedentes ni anotaciones ya penales, por lo tanto se reconoce esa circunstancia. En cuanto a la determinación de pena, señor magistrado, en efecto existe una circunstancia agravante del artículo 12, número 1, por las dos causales, o sea, a traición y sobreseguro. A juicio de la Fiscalía es una agravante que tiene mayor fuerza que la común porque se satisface en definitiva esta agravante existiendo una sola de sus hipótesis, o a traición o sobreseguro, pero en este caso se dan las dos circunstancias. Por otro lado, se reconoció el artículo 11.9, pero solo respecto de una parte del delito de violación con homicidio, respecto al delito de violación del 372 bis del Código Penal, señalando el tribunal que se encontraban acreditados en definitiva los delitos de homicidio y el delito de aborto. Desde ese punto de vista, es importante, o en el fondo nosotros consideramos que la agravante del artículo 12, número 1, es de tal entidad, es como si fueran, en el fondo hubieran incluso reconocido dos agravantes, pero es una sola, lo sé, es de tal entidad que permite compensar racionalmente las dos atenuantes señaladas, que es el 11.6 y el 11.9. Porque la compensación racional que debe hacerse en este caso no es una compensación aritmética, no es matemática, ¿ya? Sino que es una compensación que debe realizarse caso a caso, de acuerdo al tenor de los hechos, a la gravedad de los mismos y a la trascendencia también de las circunstancias modificatorias que se analizaron de manera bien pormenorizada en la lectura del veredicto. Además, creo que en este caso es importante también de alguna manera hacer nuestras, como Ministerio Público, digamos, las palabras del tribunal en cuanto al tema de que se trata de un caso de violencia extrema y brutal contra la mujer, donde no solo existió desprecio por la vida, la indemnidad sexual y desdén por la maternidad de Fernanda Maciel, sino que también respecto de los derechos reproductivos de Fernanda y de Luis Pérez. Sino que además este desprecio también tiene otra manifestación. Si bien la inhumación ilegal se entiende efectivamente como un agotamiento del tipo penal, a juicio de esta fiscal y relacionado con la perspectiva de género, fue otro acto más violento de desaparecer, en definitiva, a la víctima con esta lápida. Le ocasionó la muerte, la violación, lo que consecuencialmente le produjo el aborto, tratando de eliminarla, invisibilizándola, lo que además fue corroborado cuando se le dieron las últimas palabras al imputado, quien pidió perdón a la familia, dice, por ella. Ni siquiera fue capaz, la siguió invisibilizando, de señalar su nombre, Fernanda Damaris Maciel Correa. Por lo anterior, magistrado, cree el Ministerio Público que en ese sentido y solicitando esta compensación
racional de estas atenuantes con esta agravante que fue señalada, el Ministerio Público entiende que se puede recorrer toda la extensión de la pena y desde ese punto de vista el Ministerio Público solicitará una pena de presidio perpetuo calificado para don Felipe Andrés Rojas Lobos. Bien, gracias, fiscal. Delegación presidencial, querellante. Adelante. Gracias, señoría. Esta parte comparte lo señalado por el Ministerio Público. En ese sentido, señoría, dada la compensación racional señalada por la fiscal y teniendo en cuenta la mayor extensión del mal causado, estamos hablando de una víctima de 22 años que se encontraba embarazada con proyectos de vida a futuro, tanto en lo inmediato como a largo plazo, y solicitamos, señoría, la pena de presidio perpetuo calificado. Querellantes por doña Paola Correa. Gracias, su señoría. Bueno, en honor al tiempo y adhiriéndome a todo lo que señaló el Ministerio Público. ¿Puede acercarse un poco más al micrófono, por favor? Sí. Gracias. En virtud del tiempo y adhiriéndome a lo que señaló el Ministerio Público y la co-querellante de la delegación, entendiendo esta parte, tal como lo señala la fiscal, que el 12 número 1 es de tal magnitud que debe considerarse. Y en ese sentido, habiendo dos delitos, su señoría, solicitamos una pena única de presidio perpetuo calificado. Gracias, señor Bella. Señor Delgado. Su señoría, en este ejercicio de compensación racional de atenuante y agravante, en lo que tiene que relación con el marco de la pena, como ha señalado la señora fiscal, esto no es una compensación de tipo matemático o aritmético en el cual uno de manera teórica pueda señalar que dos atenuantes menos un agravante da lugar a una atenuante. La agravante que sus señorías han reconocido y han plasmado en su veredicto es de tal entidad y de tal gravedad que es necesaria y debe ser valorada de forma preponderante para aplicar la pena en definitiva, que es la de presidio perpetuo calificado. No solamente por el hecho de la acción en sí de la violación con homicidio, sino que además el acto que también involucró este actuar, que es el aborto, por el cual ha sido condenado Felipe Rojas Lobos. Este 12 número 1 que vuestras señorías han reconocido en su sentencia, en cuanto al disvalor de lo injusto y a los bienes jurídicos protegidos y a lo que implicó el término de una vida en gestación, no puede sino ser respondido con la máxima pena que establece nuestro ordenamiento jurídico, que es la de presidio perpetuo calificado. Esto es cuando tengo que señalar, su señoría. Gracias. Defensora. Gracias, su señoría. Bueno, magistrado, respecto de lo que señala la Fiscalía respecto de las compensaciones de la... ¿Si puede acercarse un poco más al micrófono? Sí, su señoría, perdón. Gracias. Respecto de lo que señalaba la Fiscalía y los intervinientes respecto de la entidad en definitiva del agravante y que se compense racionalmente con las aminorantes en definitiva acogidas y también obtenidas por no contar con antecedentes prontuariales, lo cierto es, su señoría, que vamos a solicitar a su señoría que deseche la alegación de todos los intervinientes en ese orden. Básicamente, su señoría, la agravante contenida establecida en el 12 número 1, su señoría contempla en sí dos hipótesis, magistrado. Si el legislador hubiese querido, en definitiva, que estos estuvieran disgregadas en cuanto a una capacidad distinta, en definitiva, de ir obteniéndose en la misma indicación penal, no lo es tal, su señoría. La descripción de la conducta contenida acá, en definitiva, y que agrava la pena y que el tribunal consideró, su señoría, es una. Y esa agravante está considerada, en definitiva, como el cálculo, aunque algunos digan que esto no es un cálculo matemático, el cálculo que debe hacerse racionalmente, en definitiva, en compensar agravantes con atenuantes. Dicho esto, su señoría, lo que existe entonces es un agravante y dos aminorantes, su señoría. La aminorante ya invocada por el Ministerio Público, que reitero, magistrado, hago mía, de no tener antecedentes prontuariales y exhibido a través del certificado de anotaciones y también mencionados en la acusación fiscal, su señoría. Y lo otro, lo que dice relación con la aminorante de colaboración sustancial, esclarecimiento de los hechos. Si nosotros solo hiciéramos el ejercicio, en definitiva, de decir, mire, esta es tan grave, en definitiva, que absorbe las otras dos aminorantes, en definitiva, la Fiscalía dice perpetuo calificado. Lo que nosotros decimos es compense, lo que legalmente corresponde a derecho, en definitiva, compense la agravante con la aminorante
y subsiste una minorante, magistrado. Subsistiendo una minorante, lo que hay que hacer en definitiva es poder recorrer con ella y rebajar a lo que la defensa va a solicitar. Y en ese sentido, magistrado, eso es lo que solicita la defensa, que viendo una minorante, magistrado, simple, sin calificarla, solo simple, en definitiva, rebaje lo que corresponde en derecho. Lo que corresponde en derecho, juicio a la defensa, su señoría, que es proporcional lo que va a pedir la defensa, la extensión del mal causado, que está intrínseco en él, es percibido perpetuo simple, magistrado. 20 años, magistrado, respecto del imputado. Nos está pidiendo pena incluso más baja si uno, en definitiva, quisiera hacer una calificante respecto de esto, magistrado. Creemos que está intrínseco en esta pena, en definitiva, la solicitud que plantea la defensa, magistrado. Incluso, si nosotros solamente compensáramos sin calificarla, llegaríamos a esta pena. Si nosotros solicitamos, su señoría, como subsidiariamente lo vamos a hacer, calificar la minorante, vamos a solicitar entonces que igualmente se considere esa posibilidad respecto a la minorante, la colaboración, su señoría, para los efectos también de hacer los cálculos racional. Y subsidiariamente en ese sentido vamos a pedirle al tribunal que en definitiva determine la pena en ese punto. Pero esto es una petición principal, entonces, una petición subsidiaria respecto de este análisis que hace la defensa respecto de minorantes y agravantes en ese punto, su señoría. No creemos posible ni probable el cálculo que hace la Fiscalía respecto de ese antecedente, porque si no sería desatender la ley. Y la ley establece agravantes a minorantes, y en ese sentido, magistrado, ya por sí están considerados todos estos antecedentes en aquello. Le hago una pregunta porque no hay una parte que no entendí bien. Dígame. Dice, si queda un atenuante, te pide presidio perpetuo simple y después dijo 20 años. Son cosas distintas. ¿Se está refiriendo a qué escenario? A 20 años, magistrado, me estoy refiriendo. De presidio mayor en su grado máximo. Sí, Eso, máximo, ya, perfecto. magistrado, sí. Para entender bien la petición. No dije, Claro, subsidiario. O sea, si el atenuante es simple, perpetuo, y si se califica, 20 años. ¿Eso? ¿O no entendimos bien? No, magistrado. Ya, por eso. Si nos aclara, porque Sí, no, entendimos lo mismo. la rebaja va a 20 en definitiva, con la minorante. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Y Ya. subsidiariamente, en definitiva, si usted califica la minorante, que pretendo en definitiva que si el tribunal dice solamente es una minorante simple y no hay que calificarla, pero la defensa hace la solicitud subsidiaria de calificarla, rebaje a lo que corresponde legalmente en la ley, en definitiva, desde 20 hacia abajo, en definitiva, y que lo determina el tribunal, no la defensa. Esa es la petición que hace la Ya. defensa. Y un momento. Sí. Todos se han referido a la aplicación de una pena, por lo tanto entiendo y que lo manifiesten ahora el que no esté de acuerdo, que todos consideran que se aplica en el caso del artículo 75 del Código Penal. ¿Es así? ¿También? Sí. Ya, ok. Es para tener claridad sobre esa fórmula de determinación del concurso. ¿Entiendo que no hay otras cosas que preguntar? ¿No? ¿No? Nosotros no tenemos otras cosas que consultar. ¿Alguna otra petición? ¿La audiencia de lectura de sentencia será presencial? ¿Se dispondrá el traslado del acusado? ¿Ya? Sí, magistrado. Solo la Fiscalía no hizo pronunciamiento de costa en este sentido, pero lo señala magistrado sin costas por haber sido asistido el imputado, en definitiva, en gran parte del procedimiento sin gasto, y esto se generó necesariamente porque la familia en algún momento generó un contrato con la suscrita, su señoría, paulatinamente esto se fue, obviamente por la situación que la familia padeció por el delito, generando un detrimento económico, y por cierto no hay un costo asociado monetario a esa familia, sin perjuicio del futuro, las acciones que puede prender la defensa en relación a ellos y eventuales contratos que están vigentes, su señoría, pero no hay ningún costo hoy día asociado a aquello que se haya generado por parte del imputado. El imputado ha estado ininterrumpidamente privado de libertad, su señoría, no tiene cómo generar ingresos, entonces solicitamos que se acoja al privilegio de pobreza este imputado respecto de esa situación en que no existe fórmula alguna de que él pueda compensar los gastos asociados a esta presente causa. Asimismo, los peritos, su señoría, también la familia hizo un trato respecto a los peritos, tampoco se pudo costear en algún momento del proceso el costo del perito, magistrado. Sin embargo, se ha continuado, como es muy habitual de la defensa, llevamos muchos casos pro bono, y en ese sentido, magistrado, este es un pro bono más finalmente respecto de la causa que hemos asistido hasta este punto, su señoría. Bien, se resolverán todas las peticiones en la sentencia. La fecha, digamos, ya está señalada y la hora también.
Que tengan una buena jornada. Podemos terminar la audiencia.